vamos a ver cómo hacemos diagnóstico de hipocalcemia. Entonces, esto ya lo vimos un poco en el video anterior. Ahorita vamos a ver cuáles son todos los estudios de laboratorio que tenemos que pedir en un paciente que tiene hipocalcemia. Entonces, ya en el video anterior vimos causas de hipocalcemia. Ahorita nada más vamos a ver diagnóstico. Entonces, obviamente vamos a ver la concentración de calcio, pues porque el paciente tiene hipocalcemia. También tenemos que ver cuál es la concentración de fosfato, la concentración de vitamina D. Ahora de vitamina D vamos a pedir la forma activa de la vitamina D, que es 1,25 dihidroxicolecalciferol, y también una forma, digamos, inactiva o precursora a la 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es 25 hidroxicolecalciferol. Vamos a pedir estas dos. También vamos a ver cómo está el magnesio, porque recordemos que hipomagnesemia es una causa de hipocalcemia, porque impide la liberación de la paratormona. Otra cosa que vamos a pedir son electrolitos, porque recordemos que, por ejemplo, una alcalosis puede hacer que el paciente tenga hipocalcemia. Otra cosa que vamos a pedir es un electrocardiograma, porque en el electrocardiograma lo que vamos a ver es, a veces el paciente puede tener arritmias, pero más que eso es riesgo de una arritmia fatal, que es el paciente va a tener un aumento de la duración del intervalo QT. Y recordemos que siempre que tenemos un aumento de la duración del intervalo QT, el paciente tiene riesgo de desarrollar la arritmia fatal, torsades de Points. Es puntas torcidas. Rápidamente, entonces tenemos un electrocardiograma, P, QRS, T. El intervalo QT es desde que empieza la Q hasta que termina la T. Y lo normal es que esto mida menos de 0,44 segundos, o sea, menos de 10 cuadritos chiquitos. Aquí el paciente que viene con hipocalcemia es un paciente que el QT va a estar alargado, va a medir más de 0,44 segundos. Otra cosa que vamos a pedir es, a veces el paciente puede tener hipocalcemia por falla renal. Entonces, por ejemplo, al paciente le vamos a pedir BUN, que es nitrógeno ureico. También vamos a pedir creatinina, y también nos puede ayudar a pedir la fosfatasa alcalina. Porque, por ejemplo, cuando el paciente tiene deficiencia de vitamina D, puede ser que la deficiencia de vitamina D sea causa de la hipocalcemia. En este caso, el mejor estudio, o sea, lo mejor que podemos hacer es medir la concentración de vitamina D, la forma activa. Entonces, si es claro o pensamos que es deficiencia de vitamina D, lo que tenemos que pedir es cuál es la concentración de forma activa que tiene el paciente de la vitamina D. Pero como regla general, hipocalcemia, pedimos todo esto. Si es un paciente que creemos que tiene falla renal, entonces pedimos, por ejemplo, el BUN o la creatinina. También cuando el paciente tiene deficiencia de vitamina D, el paciente va a tener disminución del fosfato y va a tener un aumento de la fosfatasa alcalina. Por ejemplo, cuando el paciente tiene... aquí me falta poner... Hay que pedir albúmina. Porque la albúmina también... la albúmina cambia la concentración de calcio. Cuando tenemos una disminución de la albúmina, cambia la concentración de calcio. Y de hecho, esto puede generar una hipocalcemia, pero esta es una hipocalcemia no sintomática, entonces esta hipocalcemia no la tratamos. Entonces tenemos un paciente que tiene hipocalcemia y tenemos que pedir calcio, tenemos que pedir fosfato, magnesio, bueno, básicamente electrolitos. Tenemos que ver que el paciente no tenga disminución de la albúmina, cómo está la vitamina D, y nos podemos apoyar con la fosfatasa alcalina, con el nitrógeno ureico y con la creatinina. Y lo otro es pedir un electrocardiograma para ver el aumento del QT en el paciente que tiene hipocalcemia. Otra cosa que podemos hacer es, el paciente puede tener cataratas como complicación de la hipocalcemia y depósitos de calcio en tejidos blandos. Entonces lo que podemos hacer es examinación con una lámpara de hendidura. La misma lámpara que utilizamos para diagnosticar a los pacientes con enfermedad de Wilson. Aquí, esta misma lámpara vamos a utilizar para ver las cataratas y los depósitos de calcio en el tejido blando del paciente que viene con hipocalcemia. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.